Bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes. Esta es la parte complementaria de la sesión anterior que habíamos visto, donde ya habíamos tratado un poco el tema de las actividades logísticas y los gráficos de un sistema logístico. En esta ocasión vamos a terminar de complementar la información para poder pasar en la siguiente sesión a la importancia de la logística en el comercio internacional. Tal como se había discutido en los temas anteriores, la forma en la que se pueden organizar los sistemas logísticos dentro de cada una de las empresas ya en la realidad empresarial es bien diferente de una a otra. Por lo tanto, vamos a ver aquí unos esquemas que muestran un modelo estándar que se ha definido para esto y vamos a ir viendo cómo se adaptan a los modelos que nosotros vayamos desarrollando según el proyecto que tenemos asignado para la materia. Pero si se fijan, aún en este modelo hace distinción que hay ciertas actividades que son casi que mandatorias en todos los sistemas logísticos, pero algunas pueden o no estar presentes. En el caso, lo primero que quería mostrarles es la parte del esquema logístico, donde dependiendo cómo esté estructurada la empresa, si se fijan, va a tener o va a ser dependiendo del tipo de, si es una planta productora, por ejemplo, va a tener una serie de proveedores que están detrás de ella cubriendo sus requerimientos para el procesamiento y posteriormente pueda que de esta planta procesadora mandemos hacia otra planta de fabricación, ¿verdad? O mandemos hacia un centro de distribución o se haga una distribución directa hacia el cliente. Vea, en este caso, si se fijan, estamos siguiendo un modelo en el cual proveedores abastecen plantas, las plantas van hacia los centros de distribución y estos van hacia tiendas o hacia almacenes más pequeños o salas de ventas que al final terminan de hacer llegar el producto al cliente, ¿verdad? En el caso de la fabricación, pues igual, si es fabricación de insumos, digamos, de primer orden en la cadena de distribución, pues igual aquí lo tenemos proveedores, va directo a la fabricación, luego una distribución primaria que podría ser hacia tiendas o podría ser directamente hacia clientes o centros de venta minoristas, ¿verdad? Y por último, una distribución secundaria, ¿verdad? Hacia otros centros de distribución más pequeños o hacia los clientes ya en sí, ¿verdad? Entonces, si se fijan lo que hablábamos, hay flujos de información, flujos de materiales, ¿verdad? Pero esto no es exclusivamente en ese sentido. Más adelante vamos a ver que puede haber una logística de manera inversa en la cual vamos a tener una recolección de algunos de los, ya sea productos o insumos que forman parte del producto y que pueden ser reutilizables. Para ver un poquito más cómo esto puede cambiar, también tenemos este otro esquemita donde tenemos proveedores en nuestra cadena de suministro, proveedores que entre sí pueden ir llenando necesidades. Si se fijan, aquí van interconectados unos con otros y al final esos proveedores suplir a nuestra empresa, ¿verdad? Que se encarga de transformar el bien, ya sea una industria manufacturera, ya sea una industria, ya sea una empresa comercial, ya sea una empresa de servicios, y donde aquí podemos distribuir ya sea a distribuidores mayoristas, a centros de distribución que a su vez pueden distribuir a mayoristas, a minoristas, al cliente en directo, ¿verdad? Entonces son las diferentes formas en las que tenemos de hacer llegar la parte de la distribución y las diferentes formas en las que podemos tener el abastecimiento, ya sea que hayan proveedores que estén interconectados entre ellos hacia otros proveedores que van directo hacia nosotros, ¿verdad? Entonces todo este flujo se va dando en la cadena de suministro. En nuestro libro texto, el libro de Balú, podemos ver que las actividades logísticas se pueden dividir en actividades clave y actividades de apoyo, según si estas se están desarrollando
a lo largo de toda la cadena de suministros o de apoyo si solo aparecen en ciertas empresas. ¿Verdad? Esa podría ser como un criterio para poder clasificarlas primero. Y la otra es el impacto que tienen en cuanto al costo total de la logística, ¿verdad? Las actividades clave son las que van a tener mayor peso en cuanto a los costos que se incurre en la cadena de suministro, y las de apoyo por lo general generan muy poco o en algunos casos es casi imperceptible, ¿verdad? Pero son esenciales para la coordinación efectiva y para completar las tareas logísticas. Entonces tampoco se pueden dejar de lado porque forman parte del sistema logístico, aunque no tengan un peso tan amplio como las actividades clave. Aquí he podido, según el libro de Balú que tenemos acá la división donde tenemos como actividades claves, se clasifican, por ejemplo, la comunicación o la información recolectada por servicio al cliente, que va en cooperación con marketing, con ventas, o que algunas veces se recopila directamente desde el cliente, donde básicamente las funciones son determinar las necesidades y requerimientos del cliente para la logística del servicio al cliente, determinar la respuesta del cliente al servicio, es decir, cómo nos están evaluando, qué también ha sido nuestro proceso logístico hacia el cliente, y fijar los niveles de servicio. Esto va en función de lo que vamos a ver más adelante, que son los indicadores para cómo nos vamos a medir y cómo vamos a ir haciendo la mejora continua de nuestro sistema logístico, ¿verdad? Entonces se fijan, esto es indispensable en la medida en que queremos hacer que nuestro servicio vaya mejorando, y a la vez genera un costo la, a las funciones logísticas, porque se incurre en cierta recopilación de información, en ciertas actividades que van a tener un costo para nuestra empresa, el poder tener esa información de primera mano, el poder hacer ciertas actividades que nos permitan ir mejorando esto. En la parte del transporte, que como ven ahí, pues tiene la parte de la selección del modo y servicio de transporte, ¿verdad? Lo que estábamos viendo ahí para la parte del proyecto, cómo se va a hacer la distribución, cómo se va a hacer. En el caso del aprovisionamiento, muy probablemente el servicio siempre nos lo van a dar, pero pueda que en algún momento nos toque que nos vayan a dejar un producto en aduanas, nos vayan a dejar un producto de forma aérea, etcétera, y vaya a haber un consolidador de carga donde nosotros tengamos que prestar el servicio para poder ir a retirarlo. Entonces, si se fijan, también puede impactar la parte de aprovisionamiento. La consolidación del flete, las rutas del transportador, que es lo que hablábamos, toda la determinación del ruteo. En el caso de la consolidación del flete, pues si yo estoy preparando un envío en el cual voy a llevar mercancías de diferentes proveedores, o va a ser de un solo, perdón, de diferentes clientes, o va a ser de un solo cliente, ¿verdad? O esto va a ser consolidado, va a llegar a un centro de distribución y allá se va a abrir y se van a distribuir dependiendo cómo se va a utilizar. Entonces ya ven que la parte de cómo se va a consolidar el flete va a ser importante. La programación de los vehículos, ¿verdad? Cómo se van a ir dando las rotaciones y qué vehículos voy a ir ocupando, porque dependiendo del volumen que voy a mover, así voy a requerir diferentes tipos de vehículos. Por ejemplo, no voy a mover 2 o 3 metros cúbicos de producto en un contenedor de los más grandes. De igual forma, no voy a ocupar una flota de pickups para hacer una entrega muy grande de producto. Entonces, eso va a ser trascendente en cuanto a los costos que nosotros podamos ahorrar, optimizando la forma de distribución. La parte de la selección del equipo, pues igual aquí va relacionado con el movimiento, ¿verdad? Y con la carga de los contenedores. El procesamiento de quejas, que básicamente va a ser retroalimentación también para la parte de servicio al cliente, porque básicamente el área o el departamento que tenga que ver con la parte de transporte, con la distribución, va a ser de primera mano quien reciba las quejas y posteriormente sean trasladadas a ese servicio al cliente para ser
el respectivo análisis. Y por último, la parte de auditoría de tarifas, ¿verdad? Que también es parte de las obligaciones o de las actividades que tiene Cuñadas Transporte. Tenemos siempre dentro de las actividades clave la parte de manejo de inventarios, políticas de almacenamiento de materias primas y bienes terminados. Aquí van a entrar todas las políticas que vamos a tener para nuestros almacenes, ya sea que si tienen que tener cierta peso, cierta altura, etcétera, todas las condiciones, ahí involucrándonos un poco con la parte de seguridad industrial para no incurrir en costos por accidentes. La parte de cuánto voy a mantener en inventario, que también va a ser un costo que vamos a tener que estimar de mantener un inventario, cuánto tiempo lo voy a mantener, si nos vamos a tirar a jugar con la parte del justo tiempo, entonces cuál va a ser el costo de oportunidad que voy a tener si en algún momento yo llego a tener una ausencia o una falta de producto. La estimación de ventas a corto plazo, pues esto va directamente relacionado con la rotación del inventario, la mezcla de productos en los centros de aprovisionamiento, cómo se van a organizar dentro de las áreas que nosotros tengamos para poder hacer una consolidación y desconsolidación eficiente en los centros de aprovisionamiento. Número, tamaño y localización de los puntos de almacenamiento, ¿verdad? Ya sea que para una empresa tal vez manufacturera, pues van a tener un centro de almacenamiento justo en la planta. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa comercial, muy probablemente vamos a tener diferentes bodegas o un centro de distribución que se va a encargar de enviar a las salas de ventas y vamos a tener que definir dónde, qué tan grande va a ser, cuántos van a ser y dónde los vamos a ubicar para que sea una localización óptima para permitir la fluidez de los productos hacia las tiendas en el menor tiempo posible con los menores costos posibles. Aparte de las estrategias a tiempo, sistema push y sistema pull, lo que hablábamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar dependiendo el tipo de sistema o cómo esté organizado nuestro sistema de ventas, ¿verdad? Si realmente lo que vamos a hacer es que ventas tire de nosotros hacia cuánto vamos a producir, si realmente se va a tratar de cuánto puede producir la empresa y entonces eso lo vamos a tener en inventario para que ventas se encargue de ver cómo vende esa cantidad de producto, o una estrategia de justo a tiempo donde nosotros vamos a ir produciendo exactamente lo que vamos vendiendo, ¿verdad? La parte de los flujos de información y procesamiento de pedidos también, lo que es el procesamiento de la interfaz de pedidos, de venta e inventarios, ¿verdad? Cómo se va a manejar. Muchas veces por ejemplo, cuando hay una integración bastante grande de la cadena de suministro, se pueden relacionar sistemas de inventarios entre proveedores y nuestra empresa o entre nuestra empresa y los clientes para poder generar una centralización de la información y que sea mucho más fácil la toma de decisiones. Los métodos de transmisión de información de los pedidos, cómo se va a realizar, si esto va a ser por medio electrónico, si se va a utilizar. Hay empresas que siguen trabajando, por ejemplo, con órdenes físicas y tienen que llegar selladas y toda la cuestión. Entonces, ¿qué tanto va a incurrir en costos para nosotros o para nuestro cliente el manejar uno u otro método de transmisión de la información y cómo se va a ir almacenando? ¿Qué tanto voy a tener que invertir si, por ejemplo, paso un medio digital para poder mantener esa información actualizada, organizada, resguardada y con seguridad? Por otra parte, lo último que hablábamos aquí son las reglas de pedido, cómo se van a establecer las normativas, por ejemplo, con cuánto tiempo se va a tener que hacer de anticipación, cuánto tiempo voy a tener para preparar o para despachar los productos, todas esas reglas de los pedidos que van a tener que quedar claras para evitar incurrir en una mala satisfacción del cliente e incluso penalidades en el caso de estar trabajando, por ejemplo, licitaciones con el gobierno, con algunas otras entidades, pueden generar penalidades hacia las empresas por no cumplir ese tipo de reglas si no quedan establecidas desde un inicio.
En la parte de las actividades de apoyo está la parte del almacenamiento, que es la determinación de los espacios, distribución de las existencias, diseño de los puntos de carga y descarga, la configuración del almacén y la colocación de existencias. ¿Por qué esto está como una actividad de apoyo? Pues básicamente porque esta actividad se realiza al principio en el diseño de las actividades, en el diseño de las plantas o en una reorganización, pero no es una actividad que se esté dando continuamente y que en algún caso no genera, si se genera un cambio al interior de la empresa, de la bodega que estamos manejando, etcétera, no incurre en mayor costo porque simplemente es una cuestión de ordenamiento, ya no de infraestructura o cualquier otra cuestión que pueda cargar los costos del sistema logístico como tal. En el caso del manejo de materiales es similar. La selección del equipo, las políticas de reemplazo de equipos, los procedimientos de levantamiento de pedidos, el almacenamiento y la recuperación de existencias. Entonces, si se fijan, estos primeros tres puntos, o los primeros dos por lo menos, la selección de equipos, las políticas de reemplazo de equipos, son cuestiones que no van a ocurrir a cada momento. Las políticas de reemplazo de equipos, pues nosotros estamos esperando que un equipo nos debería estar durando de 2 a 5 años, según lo que tenemos en las políticas contables, si no me equivoco. Eh, pero si no es así, lo que esperaríamos es tratar de alargar la vida útil de los equipos lo más que se pueda, pues para no estar incurriendo en gastos que sí son relativamente grandes, pero que diluidos en el tiempo eh, no son considerables, ¿verdad? En el caso de la selección de equipo, pues se realiza una primera vez en lo que se tienen definidas ya las instalaciones de almacenamiento para ocupar el equipo óptimo para el manejo de mis materiales. Posteriormente, si hay un reemplazo de equipos, pues esperaría que esto sea para incorporar algo que dé una ventaja competitiva de lo que ya teníamos anteriormente. Los procedimientos de levantamiento de pedidos, pues realmente es cómo se van a ir consolidando estos pedidos de acuerdo a lo que se ha solicitado por parte de ventas. Eh, Realmente no va a tener un costo mayor que el de la organización en cuanto a la mano de obra, ¿verdad? Y la parte del almacenamiento y recuperación de existencias, pues de igual forma aquí, tal vez en los gastos que podríamos incurrir es cuando se realiza una retirada del producto, pero ya al tener el producto en la instalación, la parte de almacenamiento y recuperación, pues solo exige tener un espacio destinado para esto y cómo se va a hacer el reingreso hacia el proceso de trabajo. Claro, todo reproceso, si es que se puede reprocesar, va a generar en un costo mayor para el producto, pero ya no va asociado al sistema logístico, sino que a la parte de producción. Por ende, es que nos está cargando como actividad o como un costo directo de la cadena logística. Tenemos la parte de compras también, que es la selección de la fuente de suministros, el momento correcto para comprar y las cantidades para comprar, que realmente esto no va a generar ningún impacto más allá de que haya una mala planificación de compras, en ese caso sí, pero en sí los procesos que llevan a cabo la parte de compras no va a tener un impacto tan fuerte. Eh, Dentro de los costos de la logística, porque, por ejemplo, podemos tomar una política de en vez de tener 1.5 meses de inventario en mi bodega, voy a tener 2 meses. Sí se me va a cargar el mantener ese medio mes más en mis bodegas, pero no es tan grande o tal vez no va a ser tan grande como otros costos puedan suceder en el caso de las compras, en el caso de los productos terminados, sí, porque es un producto que ya invertimos los diferentes costos de procesamiento y que al final si yo no los tengo o no los hago rotar eficientemente, es un producto que ya gasté en él y no estoy recuperando su valor a través de la venta posterior del producto. El embalaje de protección diseñado para manejo
almacenamiento y protección por pérdida de daños, que se espera que este tipo de embalaje no va a ser significativo el costo que pueda tener en función de la ventaja que nos pueda dar para evitar algún tipo de daño del equipo o para garantizar que las condiciones y la calidad de los productos, perdón, son los que estamos requiriendo para poder ofrecerle al cliente lo que él está pidiendo. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, el uso de papel para flejar, el uso de otro tipo de empaques secundarios o terciarios, representan un valor bastante mínimo en función de todo el volumen de producto que vamos a estar manejando en ese aspecto y que no se le va a cargar tanto a la cadena logística como, por ejemplo, un daño por un mal manejo de producto, una retirada de producto. En ese caso sí puede ser más fuerte lo que nos pueda generar un impacto de ese tipo. La cooperación con producción y operaciones para, dice, especificar cantidades adicionales, secuencia y rendimiento del tiempo de producción, programación de suministros para producción y operación, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esto básicamente es más como el día a día, es estar revisando continuamente eh, lo que tenemos en los pedidos de nuestros clientes, porque de repente puede haber alguna adición de unidades que sí nos puede generar un costo en el caso de que no lo logremos coordinar bien y tener que hacer un envío posterior de este tipo de cantidades adicionales que tengamos. De ahí por lo demás, pues la programación de suministros para producción y operaciones, pues básicamente es eh, parte de la planeación o de la programación de la producción en relación con la parte logística, pero básicamente los insumos ya los tenemos disponibles en la empresa. Lo único que va a hacer es tal vez hacernos correr un poquito más o tal vez parar un momento la producción, ¿verdad? Que sí son costos, pero que van asociados hacia la parte de producción, más no tanto al sistema logístico. El mantenimiento de la información, que es la parte de la recopilación, almacenamiento y manipulación de la información, el análisis de los datos y los procedimientos de control, ¿verdad? Entonces, básicamente, esas serían de las últimas actividades de apoyo que estaríamos teniendo acá. Y con esto, pues, pretendo yo terminar por cerrado la parte de los gráficos de un sistema logístico y las actividades logísticas, donde posiblemente vamos a tener una discusión después de eso para aclarar algún punto que haya quedado pendiente por ahí, pero básicamente con eso estamos cerrando este tema. Solo nos faltaría ver, como les digo, la parte de la importancia de la logística y antes de eso creo que vamos a darle una revisadita rápida a lo que sería la logística inversa para que tengan una idea de cómo se está manejando este tipo de sistema logístico también, porque eh, casi que en la actualidad se ha vuelto indispensable el manejar ambos tipos de logística, la logística tradicional y la logística inversa, que es la que hace la parte como de la el regresar hacia la empresa todo lo que pueda ser reutilizable, ¿verdad? O los productos que hayan sido no satisfactorios para el cliente y que se requiere una reposición. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Les agradezco muchísimo y quedamos pendientes de la discusión.